Bueno, continuando entonces con las clases de la parte de electricidad, ¿sí? Habíamos hablado ya de cómo se clasifica la corriente, digamos, tanto en atmosférica, ¿sí? ¿Sí? Como la corriente superficial o de profundidad, que se divide a su vez en las corrientes telúricas, que están sobre la superficie, y las corrientes de profundidad, que son los potenciales espontáneos. A su vez, podemos definir el origen de la corriente, porque normalmente la corriente establecida en la Tierra puede ser de forma natural o de forma artificial, es decir, que puede ser de forma artificial, digamos, o en forma natural, ¿sí? De forma artificial, ¿sí? Normalmente se da justamente los métodos de propulsión que son inducidos, ¿sí? Generalmente por la inyección de un campo eléctrico, o sea, una de las formas más comunes es la inyección de un campo eléctrico mediante electrodos, ¿sí? Campo eléctrico generado por alguna fuente, ¿sí? Mediante electrodos. Esa fuente puede ser de corriente continua o de corriente alterna, ¿sí? Generalmente usamos esos métodos para generar corriente en el suelo y ver la respuesta del terreno para poder identificar las capas, ¿sí? También puede ser, en lugar de inyectar un campo, ¿sí? Mediante el fenómeno de inducción, o sea, mediante la inducción, ¿sí? La inducción producida por una variación del campo electromagnético, ¿sí? Es decir, que cuando se habla de inducción, cuando nosotros tenemos corriente, pero no tenemos el contacto con el suelo, sino que hacemos variar el campo electromagnético, ¿sí? Y la variación del campo magnético produce una inducción en los metales, en ciertos cuerpos minerales, y empieza a circular corriente, ¿sí? Producida por variaciones del campo electromagnético, ¿sí? Variaciones del campo electromagnético. Bien. Y después tenemos las naturales, ¿sí? Que lo más común ya vimos que son las telúricas, ¿sí? Y también vimos los potenciales espontáneos, ¿sí? Que se generan en el interior de la Tierra, ¿sí? Bueno, ahora, cuando hablamos de corriente, inyectamos corriente al terreno, ¿sí? Hay que ver cuál es la fórmula que relaciona, digamos, los parámetros eléctricos, que son la tensión, la intensidad de la corriente, cuando nosotros clavamos un electrodo en el suelo. Lo primero que se hace es deducir, digamos, la fórmula de la distribución del potencial, en un medio, ¿sí? Del potencial en un medio homogéneo, ¿sí? Potencial en un medio homogéneo e isótropo, ¿sí? ¿Qué condiciones se le da al medio normalmente? Que sea homogéneo en el sentido de que tenga la misma composición química y mineralógica, ¿sí? O sea, homogéneo en ese sentido, ¿sí? Que no tenga variaciones, porque eso hace variar también los corrientes. ¿Qué más tiene? Que sea isótropo. ¿Qué quiere decir que sea isótropo? Iso viene de igual y tropo de propiedad, que una misma propiedad, en este caso la corriente eléctrica, la transmisión de la corriente eléctrica, se dé igual con la misma velocidad en todas las direcciones. Y infinito es una manera de expresar de que el tamaño de la formación que yo estoy investigando es extremadamente grande con relación al tamaño del electrodo o a la distancia que yo mido, ¿sí? Es una manera de decir que es muy grande comparado con... Normalmente uno de los electrodos está clavado en un punto y el otro electrodo está lejos, ¿sí? Entonces, en un medio homogéneo sobre todo, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos un electrodo, inyectamos un electrodo, ¿sí? Y ese electrodo, ¿sí? Está conectado a la fuente de potencial, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El otro electrodo, o sea, porque uno de los electrodos está acá y el otro electrodo normalmente se dice que está en el infinito porque está fuera del alcance. Nosotros vamos a ver qué pasa con uno de los electrodos, ¿sí? Cuando yo coloco el electrodo, se empieza a distribuir el potencial alrededor del medio en que está, que es terreno sólido, y se distribuye en forma de superficie equipotencial, es decir, desde el centro, supongamos que lo clavamos en el punto A, se forman una especie de esferas, si nosotros vemos lo que se llama la semiesfera, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que la parte de arriba, que sería esta, ¿sí? Si hubiera sido, digamos, el electrodo totalmente hubiera estado en el mismo medio, sería una esfera, pero como la parte de abajo está en el suelo y la parte de arriba está en el aire prácticamente se dice que la resistencia o la resistividad del aire es prácticamente infinita, o sea que no se cierra la curva equipotencial, sino que queda la mitad nomás
de la superficie equipotencial, que es una semiesfera, ¿sí? Entonces nosotros consideramos dos semiesferas, o sea, una semiesfera a una cierta distancia r, ¿sí? Porque queremos saber cómo varía el potencial a medida que nos vamos alejando del punto donde hemos colocado el electrodo. Entonces, una de las semiesferas está a la distancia r y otra a una distancia pequeña, r más diferencial de r. Y queremos saber esa variación que se produjo en el radio va a hacer variar tanto la parte de superficie y va a hacer variar la caída de potencial. Recordemos que cada una de estas semiesferas son, digamos, entre dos puntos de una de esas semiesferas, dos puntos cualquiera. Si mido el potencial, la diferencia potencial es cero, porque todo el potencial de la semiesfera está en el mismo potencial entre una esfera. Y a variar pasar a la otra semiesfera. Entonces lo que yo quiero saber es cuál es la fórmula de distribución de potencial. Voy a la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que V igual a R por I. ¿Sí? Bien. R, a su vez, lo podemos expresar, o sea, la resistencia, como la resistividad por la longitud dividida en la sección. Entonces, si reemplazamos B, va a ser igual a ρ por L sobre S, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos que, por I, acá quedaría por I. En el caso este que estamos considerando, ¿sí? Tenemos entre una semiesfera y la otra, ¿sí? Hay una especie de anillo en forma cuadrada, ¿sí? En realidad, pero longitud circular. Ese anillo, digamos, tiene un largo diferencial de R y tiene un área diferencial de S. Entonces nosotros el largo lo podemos reemplazar, digamos, por diferencial de R y la superficie por el diferencial de S, porque estamos hablando de pequeñas variaciones de radio y pequeñas variaciones de superficie, ¿sí? Y eso va a producir una caída de tensión. ¿Por qué? Porque la tensión es alta al principio y a medida que nos alejamos del centro se va haciendo menor la tensión. Al ser una caída de tensión va a producir una variación del potencial diferencial de B. Y es negativa porque es decreciente, es decir, que a medida que nos alejamos, merma, ¿sí? Bueno, por otro lado podemos encontrar una expresión para el diferencial de S. Diferencial de S se habla porque es una capa fina, pero es un área relativamente grande. Entonces lo podemos calcular con la fórmula del área para un círculo. El área para un círculo sería 4pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pero eso sería para una esfera. Pero como acá estamos con la superficie de una semiesfera, va a ser la mitad de eso, o sea, 4pi por radio al cuadrado sobre 2, lo cual me daría 2pi por radio al cuadrado. Es decir que la pequeña variación de sección para una semiesfera es 2pi por radio al cuadrado. Entonces yo podría reemplazar donde dice diferencial de S, queda menos diferencial de B, va a ser ρ, vamos a cambiar el sentido, si suponemos que la corriente se mantiene constante, la I, pasamos para acá y pasamos diferencial de I para allá, y diferencial de S lo reemplazamos como 2pi por radio al cuadrado, ¿sí? Para saber cómo se produce eso a lo largo de todo el potencial y a lo largo de una superficie cualquiera, vamos a tener que integrar. Entonces, para integrar nos quedaría menos la integral de diferencial de B, va a ser igual. Sacamos los valores constantes, se supone que ρ es constante, la resistividad, I lo mantenemos constante y 2pi también es constante. Entonces va a ser ρ por I sobre 2pi por integral del diferencial de R sobre R al cuadrado, ¿sí? Nos queda esta integral, ¿sí? Que la podemos expresar de esta forma como menos, bueno, la integral del diferencial de B se va al signo integral con el diferencial y queda menos B, ¿sí? Y queda ρ por I sobre 2pi, y acá lo vamos a expresar como la integral. El R al cuadrado lo pasamos como un exponente negativo, R a la menos 2 por el diferencial de R, y nos queda que menos B igual a ρ por I sobre 2pi, integrando. Recuerden que la forma de la integral de x a la n por el diferencial de x era x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante, ¿sí? En este caso, el exponente es menos 2, sería r a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, ¿sí? Más una constante. Se puede calibrar el aparato para que hacer que C valga 0, ¿sí? Entonces me queda que menos B va a ser igual a ρ por I sobre 2pi, y acá vamos a que r a la menos 1 sobre menos 1, ¿sí? Y el menos 1, ese más por menos menos, me queda menos B igual a menos ρ por I sobre 2pi, y r a la menos 1 lo ponemos como 1 sobre r. Puesto que ambos miembros de la ecuación son negativos, o sea, multiplicando por menos 1, ambos miembros, ¿sí? Por menos 1, me queda positivo de los dos lados. Me queda que B igual a ρ por I sobre 2pi,
por 1 sobre L. Eso que acabamos de obtener es la fórmula de distribución del potencial para un medio con un solo electrodo. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con 2 electrodos, ¿sí? A ver, vamos a ver, pues. Entonces, en el caso de 2 electrodos, ¿sí? Lo que tenemos es que vamos a tener acá, lo muestro antes que nada para ver cómo se lo hacían. Después ustedes en un práctico lo pueden hacer también a la gráfica, cómo se ve la superficie y cómo la variación de superficie, o sea, de área a medida que incrementa la distancia, ¿sí? Bueno, en el caso de 2 electrodos, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener acá, por un lado clavado el electrodo A y un electrodo B, ¿sí? Y esos electrodos B, A y B, ¿sí? Son los electrodos emisores de corriente, y lo que quiero hacer yo es determinar, digamos, en 2 puntos de lectura, porque no se puede tomar un solo punto, porque nosotros tomamos siempre diferencias de potencial. Entonces, queremos saber cuál es la diferencia de potencial que hay en 2 puntos de lectura, que sería M y N, el delta de B, M, N, es lo que vamos a determinar, ¿sí? Antes lo que vamos a hacer es ver las distancias, porque es función de las distancias. Esta distancia le vamos a llamar L, del electrodo de M a A, y de M a B le vamos a llamar L', ¿sí? L', ¿sí? Y a su vez, del electrodo N, lo podemos hacer con otro color, hay otras distancias que le vamos a llamar R mayúscula, ¿sí? Vamos a poner así, R mayúscula y R' mayúscula, ¿sí? Bueno, entonces tengo que lo que tengo que determinar es la diferencia potencial que hay entre M y N. Para ello, vamos a ver cómo influye cada electrodo sobre el punto de lectura, ¿sí? Este método es el que se sigue para después ver los prácticos o ver de resistividad. Toda vez que hay que determinar la diferencia de potencial entre 2 puntos, hay que seguir el mismo procedimiento, ¿sí? ¿Qué se hace primero? Primero se determina el potencial en M, ¿sí? V sub M, ¿sí? ¿Cómo se lo determina? Primero, viendo cómo influye cada electrodo sobre M, o sea, el efecto que produce A sobre M y el efecto que produce B sobre M. Y después vamos a ver lo mismo con N, el efecto que produce A sobre N y B sobre N. Entonces, lo que vamos a ver primero es la diferencia potencial V sub AM, potencial V sub AM, lo que produce A sobre M, ¿sí? Por la fórmula que ya sabemos es ρ por I sobre 2pi y es un electrodo positivo, por lo tanto va a ser positivo ese valor. Por 1 sobre la distancia a la que está, que en este caso es L, ¿sí? Eso es con respecto de A sobre M. Y lo que ejerce B sobre M, ¿sí? Es otro valor de potencial que, primero por ser negativo, B va a ser potencial menos ρ por I sobre 2pi, negativo porque es un electrodo negativo. Y la distancia en este caso ya no es L, sino L', ¿sí? Ahora, con estos dos potenciales, yo saco la diferencia del potencial delta de B, digamos, llamémosle, o el potencial total, llamémosle B sub M. El potencial total en M va a ser igual a la suma de el efecto que produce A sobre M, el potencial que produce A sobre M, más el potencial que produce B sobre M. Se llama el principio de superposición, ¿sí? En este caso sería que B sub M va a ser igual, hay que sumar estos dos, ¿sí? Sería ρ por I sobre 2pi por 1 sobre L, ¿sí? Sería más, ¿sí? Pero resulta de que es negativo el segundo y más por menos va a dar menos, es decir que ya puedo ir directamente poner menos ρ por I sobre 2pi, ¿sí? Por 1 sobre L', ¿sí? Ahora, como tiene el factor que se repite, lo podemos sacar factor común y me queda que B sub M va a ser igual a ρ por I sobre 2pi, ¿sí? Sacando factor común y me queda, esto divide esto, me queda 1 sobre L, al dividir el segundo término se va a por eso el 2pi y queda 1 sobre L'. Esta sería la expresión para el potencial absoluto en M, que es la suma de los potenciales relativos. De igual modo podemos buscar, digamos, cómo hallar el potencial absoluto en N, ¿sí? Y hacemos el potencial relativo que ejerce A sobre N y el potencial relativo que ejerce B sobre N. B, N. Bien. El que ejerce A sobre N estaríamos con la misma constante, ρ por I sobre 2pi, y la distancia que hay desde A a N viene a ser L mayúscula, o sea que 1 sobre L. Y el que ejerce B sobre L, primero que es negativo, o sea que es menos ρ porque es un electrodo negativo, ¿sí? Y por 1 sobre la distancia que hay de N a B, que es L', ¿sí? Entonces quedaría así. Y el potencial absoluto
es la suma de los dos potenciales relativos, ¿sí? Este procedimiento se lo va a ver también cuando vean el método de resistividad, ¿sí? Acá tendríamos que el potencial absoluto en n va a ser la suma de los dos potenciales relativos, o sea, B sub AN más B sub BN, ¿sí? Bien, entonces, sumando B sub n, estos dos valores, me quedaría que B sub n, potencial total en n, va a ser igual a ρ por I sobre 2pi por 1 sobre R, ¿sí? Un mayúscula, ¿sí? Menos ρ, porque más por menos es menos, ρ por I sobre 2pi por 1 sobre R', perdón, 1 sobre R', y sacando factor común, ρ por I sobre 2pi, me queda que B sub n va a ser igual a ρ por I sobre 2pi por 1 sobre R, me va a quedar acá como si tapara esto, menos, como si tapara esto, me queda 1 sobre R'. Bien, una vez que tengo los dos potenciales absolutos, la diferencia de potencial podríamos poner delta de B, Mn, ¿sí? Mn, se obtiene restando los potenciales absolutos. O sea que va a ser el B sub m menos el B sub n, ¿sí? Menos el B sub n, ¿sí? Entonces en este caso tendríamos que restar este valor que está acá, ¿sí? Menos el valor este que lo deducí recién, ¿sí? Al restar, fíjense que vamos a poder sacar después factor común, nos queda ρ por I sobre 2pi, en este caso por 1 sobre R menos 1 sobre R', ¿sí? Menos ρ por I sobre 2pi, ¿sí? Por 1 sobre R grande menos 1 sobre R', ¿sí? 1 sobre R grande menos 1 sobre R'. Ahora tengo, en este caso saco factor común, el ρ por I sobre 2pi, lo ponemos acá, ¿sí? Me queda que delta de Bmn va a ser igual ρ por I sobre 2pi, y me queda por 1 sobre R menos 1 sobre R', ¿sí? Que sería lo primero, y menos, acá vamos a poner un paréntesis, menos un corchete y ahora un paréntesis, 1 sobre L grande menos 1 sobre R', ¿sí? Entonces, acá distribuimos el signo menos, me queda que delta de B, este sería Mn, delta de Bmn, me queda la fórmula final a la que llegamos, que es ρ por I sobre 2pi, ¿sí? Por, acá me quedaría 1 sobre R menos 1 sobre R', y al distribuir el signo menos, menos por más menos, este es el primo chico, ¿sí? Menos 1 sobre R grande, ¿sí? Y menos por menos más 1 sobre R', que es la fórmula final a la que llegamos a la distribución del potencial eléctrico para dos electrones, ¿sí? Ahí hacemos una pausa y